Saludos a todos estimados. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del propósito del matrimonio. Quienes habla nunca ha estudiado en un seminario, nunca ha llevado cursos a distancia sobre alguna materia en especial de la Biblia. Solo tengo el discipulado básico. Pero mi propósito no es cambiarle las ideas a la gente ni a los hermanos. Tampoco es establecer doctrinas ni dar sermones. Mi propósito o mi fin es compartir experiencias, dar mi punto de vista acerca de algunos temas. En esta oportunidad, acerca del propósito del matrimonio. Es posible que existan muchos, demasiados propósitos y muchos más importantes tal vez del que vaya a tratar. No lo sé, porque como les dije, no soy teólogo ni he estudiado en ningún seminario, pero les voy a compartir mi punto de vista. El propósito del matrimonio, desde el libro de Génesis, es expandir el reino de Dios, el paraíso. Por eso que cuando Dios creó al hombre, le dijo que expandiera, que cuidase el jardín del Edén. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. La siguiente frase de subrayado dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Esta es la primera o una de las primeras tareas que Dios le da al hombre, que llenase la tierra, que expandiese la tierra, que el jardín del Edén no solo se concentrase allí en ese pequeño lugar donde estaba, sino que la tarea del hombre era expandirlo por todo el planeta, cuidarlo, labrarlo, hacerlo producir. Lo que Dios le pide al hombre es que todo el planeta sea convertido en un paraíso, en un huerto de Edén. Y esa era su misión del hombre aquí en la tierra. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Como vemos, Adán estaba solo. En el principio de la creación, primero fue creado el hombre. Y el hombre fue el primero en comenzar a trabajar en aquella tarea, en aquella misión, en aquel propósito de extender el reino de Dios, de extender el jardín del Edén a todo el planeta. Pero necesitaba alguien que le ayude, necesitaba una persona, una pareja ideal. Y esa persona fue Eva. De la misma manera podemos entender aquí que un hombre, hoy en la actualidad, para que evangelice, para que comparta el reino de Dios, puede ser de mucha ayuda tener una compañera, una esposa. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Acá vemos otra tarea más que Dios le da a Adán: que le ponga un nombre a los animales, y todo aquel nombre que le puso, ese es el nombre con el que lo conocemos hoy en día a todos los animales. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, está bien y es bueno, porque muchos tenemos la idea de que el matrimonio es para tener hijos, para tener una compañera o un compañero en caso de las mujeres, para que se cuiden en la vejez. Y está muy bien eso es parte también del diseño de Dios. Pero uno de los propósitos principales del matrimonio es expandir el reino de Dios. Es que el reino de Dios no solo se queda en las personas que ya lo tienen, que ya lo conocen, sino llevarlo a todo el mundo. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios era el jardín del Edén, y era el trabajo tanto de Adán y de Eva, ayudarse entre los dos, juntos, a hacerlo crecer, de expandirlo por todo el planeta Tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos la misma tarea de expandir el Evangelio, el cual es el reino de Dios. Por eso que en Marcos 16:15 dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese que acá dice id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ahora el propósito del matrimonio no es solo tener hijos, tener a alguien que nos cuide en la vejez, tener una familia feliz, tener una buena casa, un carro, salir a pasear. Eso es bueno, no digo que no se debe hacer, es parte de la familia, es parte del disfrute del vivir en familia, del vivir en hogar, de tener hijos. Pero no nos olvidemos de uno de los propósitos a los cuales Dios ha llamado a los matrimonios, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Quién debe tomar este liderazgo en la casa? Es el hombre, el padre de familia. Y la esposa debe apoyarle y no serle un estorbo en esta tarea principal que Dios les ha dejado. En Hechos 18, 24 a 26, habla de Priscila y Aquila,
era una pareja de esposos que también trabajaron juntos para expandir el Evangelio. Por eso que Dios los pone en la Biblia como ejemplo de que el matrimonio, una de las funciones principales es trabajar para expandir el reino de Dios, para predicar la palabra de Dios, hacer llegar el mensaje de la salvación a muchas personas más. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Como ven, esta pareja de esposos se encargaron no solo de tener una familia, de formar un hogar, sino que de exponer con diligencia cuál es el camino verdadero o en qué consiste en realidad el Evangelio. Ellos se tomaron muy en serio su trabajo de llevar el reino de Dios a toda criatura. Romanos 16, 3, 4 también habla de Priscila y Aquila. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Nótese que lo llama colaboradores a Priscila y Aquila, demostrando otra vez su compromiso serio de querer trabajar en favor de la obra de Dios. Dice que arriesgaron su vida por mí, incluso en aquellos tiempos de persecución. No era fácil ser cristiano. Muchos terminaron siendo torturados, asesinados, llevados presos. Pero esta pareja de esposos arriesgaron incluso su vida con tal de expandir el Evangelio de Dios. A ellos no solo yo les doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, hermanos, vamos viendo cómo va tomando forma la idea de este propósito del matrimonio, que es trabajar para expandir el reino de Dios. No solamente es tener los hijos, tener un hogar, salir a pasear, acumular bienes materiales, sino que el propósito principal es llevar el Evangelio a toda criatura. Hombre y mujer, esposo y esposa, deben trabajar juntos por ese objetivo y no olvidarlo, tenerlo en cuenta siempre. El propósito del matrimonio, una vida en torno a la predicación. Muchas veces como jóvenes hacemos una vida o hacemos planes para una vida, pero no tomamos en cuenta la predicación del Evangelio, no tomamos en cuenta una vida cristiana dedicada a trabajar, a servir a Dios. Mas la palabra de Dios nos insta a otra cosa, nos insta a poner el reino de Dios en primer lugar, nos insta a que nuestra vida lo desarrollemos, tengamos un plan alrededor del reino de Dios, que nuestra prioridad sea el reino de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Mateo 6:32 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Predicar el Evangelio es tan importante, es tan necesario, que Jesucristo lo comparó con alimentarse, con tomar una comida. Sabemos ya nosotros que si no comemos nos vamos a morir. Y la importancia de Jesús, de que para él, si no predicaba el Evangelio, era como morirse. Entonces, hermanos, vemos cómo el propósito del matrimonio tenemos que apuntarlo en esa dirección. 1 Corintios 9:23, yo esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Como el apóstol Pablo veía el Evangelio como parte de su vida diaria, como su trabajo principal. No tenía él otro trabajo sino el de predicar el Evangelio. Filipenses 3:14, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como les dije al principio, no está mal, es parte de la vida, es parte del matrimonio, es tener hijos, formar un hogar, cuidarse hasta la vejez. De esta manera se asegura también que la especie humana continúe hasta cuando Dios lo permita. Salir a pasear, tener una casa, poder comprar tal vez alguna movilidad con la cual salir a pasear con los hijos, con la familia. Todo eso es parte de la vida. No estoy en contra de eso, ni estoy diciendo que no se debe hacer. Pero lo que estoy diciendo es que el propósito principal del matrimonio es una vida que se debe dedicar también a predicar el Evangelio. Jóvenes, debemos apuntar hacia eso, que nuestro plan de vida incluya, aunque sea en un pequeño lugar, la predicación de la palabra de Dios, expandir el Evangelio de Dios a toda criatura. Y es necesario prepararnos para que somos jóvenes, porque en la vejez ya no tenemos las mismas fuerzas, ya no tenemos las mismas energías. Poco a poco el cuerpo se va envejeciendo, deteriorando, hasta que llegamos a la muerte. Por eso aprovechemos la juventud
para predicar el Evangelio. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, siendo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra juventud la universidad, el trabajo, nos absorben demasiado, y es cierto. Ya no tenemos tiempo ya para prepararnos para Dios. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Tal vez no todos puedan ir al seminario, tal vez no todos puedan llevar cursos. Es cierto, es verdad, porque también viendo el mundo de hoy, hay trabajos que son 12 horas, de 7 a 7, y nos absorben demasiado el tiempo. Pero de alguna manera busquemos la forma de prepararnos para compartir la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, instes a tiempo y afuera de tiempo. En otras palabras, le está diciendo que no pierda el tiempo. Mucho tiempo perdemos a veces en las redes sociales, y acá me incluyo, en el Instagram, el TikTok, Telegram, Facebook, YouTube y cuantas cosas más. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, sí tenemos tiempo a veces, sí tenemos tiempo para servir a Dios, sí tenemos tiempo para prepararnos, sí tenemos tiempo para compartir el Evangelio. Una distracción muy grande, muy poderosa, que son las redes sociales y cosas similares, en las cuales pasamos mucho tiempo, el cual ya no vamos a poder recuperar. Pero si de verdad amamos a Cristo Jesús, si de verdad queremos apuntar y cumplir ese propósito principal en nuestras vidas, preparémonos para compartir el Evangelio. Jeremías 1:6-7 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y darás todo lo que te mande. No tengamos miedo de nuestra juventud o de no saber hablar. En mi caso, yo nunca he tomado clases de oratoria y se me hace muy difícil hablar en público. Pero pongamos nuestra confianza en Dios, que Dios nos dé la fuerza para compartir el Evangelio. Es necesario compartir el Evangelio. Ahora que eres joven y estás soltero o soltera, prepárate y empieza a compartir el Evangelio. Comienza a predicar. Están disponibles las redes sociales. Es curioso, la iglesia primitiva no tenía internet, no tenía redes sociales, pero ganaba mucho más almas que nosotros. La obra de Dios lo hacía con mucho más excelencia, se expandieron mucho más, con más rapidez y llegaron a muchos más lugares de lo que podemos hacerlo hoy día. Hoy ya tenemos más herramientas, internet, redes sociales, todos los recursos disponibles, y aún así no podemos crecer como creció la primera iglesia primitiva. Y es necesario, joven o señorita, si aún estás soltero, que te prepares. ¿Por qué? Porque si un día te casas con una persona que le gusta compartir el Evangelio y tú no tienes el mismo sentir, será una especie de yugo desigual en ese aspecto. Entonces, si tú te preparas desde ahora y amas, te regocijas, eres feliz compartiendo el Evangelio, también cuando tengas un esposo o una esposa, también tendrás alguien que te ayude. Y a eso apuntamos también entonces, que cuando pensemos en casarnos, en buscar una pareja, no solo lo pensemos por nuestras necesidades o las cosas que nosotros tenemos en mente, las metas personales que tengamos en el matrimonio, sino que en primer lugar debemos apuntar a casarnos con una persona que nos ayude a predicar el Evangelio, que nos ayude a expandir la palabra de Dios, porque ese es uno de los propósitos principales del matrimonio.